Ya dimos algunas de nuestras primeras impresiones de Asunción, pero en serio, ¿qué hicimos durante nuestra primera semana? Aquí les dejamos 5 lugares que visitamos en Asunción y nuestra experiencia, honesta y sin filtros. Bueno, esta es nuestra primera experiencia en transporte público. Vamos en este momento para el Mercado 4 y vamos a ir a desayunar. Así que aquí es donde empieza nuestro día. Es que aquí vamos, después que bajamos el mapa de Google Maps para nosotros siempre saber cómo por dónde estamos. Y ahorita estamos por acá y tenemos que llegar a este puntito de aquí. Entonces ahí vamos conociendo la ciudad y viendo el mapa. Verdura marchante, tomate, locotes. Bueno, estamos en el Mercado 4, aquí en Asunción, Paraguay. Este mercado es el equivalente a los mercados centrales de cualquier pueblo en Latinoamérica. Es gigante y es un mercado lleno de recovecos. Sí. Es un laberinto, es un laberinto completo. Hay de todo, así que vamos a ir a conocerlo, vamos a caminar por ahí. Ya desayunamos, nos desayunamos una carne de cerdo con yuca, que ellos dicen mandioca, y una Coca-Cola. Yay. Desayuno de campeones aquí en Paraguay. Así que vamos a conocerlo. En Asunción hay varios mercados, pero sin duda el más grande y popular de la ciudad es el Mercado 4. Este mercado, con una expansión de más de 350.000 metros cuadrados, cubre calles de 4 barrios de la capital. Comenzamos aprendiendo un poco de historia en el Museo Casa de la Independencia. La Casa Colonial de 1772 tuvo un rol importantísimo para gestar la independencia del Paraguay. A nosotros nos pareció particularmente interesante la historia de la esclavitud en Paraguay. Está súper interesante, más que todo por estas placas que están hablando sobre el rol de los esclavos durante esta época. Aquí dice: castigo impuesto a un mulato por el presidente de la República. Porque justo después de la independencia, como unos 30 años después, se comenzó a tratar de abolir la esclavitud. Pero lo hacían primero con los hijos de los esclavos y después, como unos 20 años después, lo hicieron con todos los esclavos. Lo único fue que después llegó la guerra de la Triple Alianza y muchos de estos soldados, de los esclavos, se volvieron soldados. Y aquí estamos viendo también como muchas misiones de la iglesia eran de los que tenían más esclavos, porque mucha gente los donaba, como por ejemplo, no sé, para la Virgen de la Asunción o para la Virgen, no sé, cualquier virgen. Entonces los donaban para que tuvieran como una ofrenda a la iglesia, y la iglesia llegaba a tener cantidades grandes de esclavos, tanto así que dice que hacían anexos a veces en las parroquias para tener a los esclavos ahí viviendo. Bohemio y colorido. Así es el barrio Loma San Jerónimo, que es uno de los más antiguos y turísticos de la ciudad. Qué rico chipas. ¿Te vas a comprar unas chipas? Sí, súper rico. Asunción está construido sobre 7 lomas. Entonces, no, aquí hay un gatillo. Hola, gato. ¿Dónde está? Hola, gato. Ya aquí haciendo amigos, aparentemente no me dejan grabar video. Bueno, como les estaba diciendo, Asunción está construido sobre 7 lomas. Entonces, cuando uno ve hacia el río Paraguay, ve hacia el otro lado, se ve súper plano. Pero cuando uno está caminando aquí dentro de la ciudad, uno nota que hay lugares donde hay cuestas. Y esas son las 7 lomas que hay. Ahorita, esta loma donde estamos se llama San Jerónimo. Está perfecto el día para estar aquí. Sí. Solo estamos nosotros y nada que comer, pero... Sí, lástima que no hay nada abierto porque el día está perfecto para estar aquí. Sintiendo la brisa, como en medio de todas estas callecitas, con el viento y el sol. Recomendamos ir los fines de semana para poder disfrutar de visitas guiadas, actividades culturales, arte y comida. Estamos en las orillas del río Paraguay y está bonito, aquí está bonito. Dice que no es apto para bañarse, pero hay gente en botecitos y todo. Entonces creo que esa es como la cosa aquí. También hay rentas de bicicletas y cuadracarts, algo así es que le dicen.
La costanera de Asunción lleva pocos años de haberse abierto al público y sigue en su expansión. Nosotros la recorrimos una tarde, enamorados del atardecer y los barcos. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar algo que vimos, ya que no era la primera vez. Esa es una bolsa completa de basura de la casa de alguien. Si hemos visto a gente tirando las bolsas de basura de su casa al río, así completas. El otro día, que vive a la par del río. Sí, la gente que vive a la par del río. El otro día estuvimos en Itapeta Punta y vimos eso justamente. Y aquí ahorita es toda una bolsa y es la basura de una casa. Es increíble. Ojalá logren solucionar ese problema y que la gente tenga un poquito más de conciencia, porque es increíble. Es toda la bolsa de basura. Por lo menos está todo encerrado. Sí, por lo menos todo está encerrado, no sé, hay que verle lo positivo, creo. Todo está encerrado y no está desparramado, no sé. Por último, nuestros días casi siempre terminaban en Lomitos Tío Tom, ubicado en el barrio Sajonia. Hay muchos puestos de estos alrededor de Asunción Italiano, y aquí estamos de hecho en una esquina de un barrio. De hecho ellos nada más cerraron acá y acá estamos en la acera de un barrio, aquí en Sajonia, en Asunción. Son baratos, son ricos y son súper, no diría nutritivos, pero sí, digamos, al menos el sándwich que yo me comí tiene de todo, hasta huevo. Entonces son una muy buena opción, barata y buena para cuando uno ande viajando. Ese es Tío Tom en Sajonia. Si están aquí, vengan.